Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Cristian Vázquez del Ministerio Agentes de Cambio TV y hoy quiero responder una pregunta que muchos creyentes se hacen diariamente, muchas personas se están haciendo. Esta pregunta es, ¿cuál es el pecado imperdonable? Es una pregunta bastante común entre los creyentes, pero muy pocas personas se toman el tiempo para responderla. Pocas personas de los que hemos estudiado la Biblia se toman el tiempo suficiente para responder a esta interrogante que tantas dudas trae al creyente, ¿verdad? Es una pregunta bastante importante. Todas las preguntas, todas las dudas que el creyente tenga son importantes, pero esta es una de las más importantes, ya que muchas personas cuando desconocen esto del pecado imperdonable, pues ya sea porque están comenzando en el camino del Señor o porque han avanzado pero no han tenido la oportunidad de aprender acerca de ello, entonces tienden a confundirse, tienden a pensar de que quizás ellos han cometido ese pecado y que no tienen el perdón de Dios. Entonces, en vista de esta situación, me he tomado la tarea de responder esta pregunta y quiero que todas las personas que están allí, bueno, le den like al video, lo compartan. Es muy importante que tú lo compartas para que otros hermanos creyentes del Señor Jesucristo y del Evangelio puedan tener esta información que va a ser de bendición y de edificación para sus vidas. Así que te invito a que lo compartas. Mientras tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Voy a aprovechar y voy a entrar aquí en la página Agentes de Cambio TV. Aprovecho para que invitarte a que le des like y a la página, ¿verdad? Yo lo voy a compartir por acá en mi perfil para que varios de mis amigos, personas que... Vamos nuevamente por acá, compartir. Ahora vamos a compartirlo acá y lo vamos a compartir también en un grupo que es el grupo de Juventud a los Cristianos. Son un grupo de jóvenes que se reúnen allí en este grupo de Facebook y bueno, siempre tienen algunas preguntas, algunas dudas al respecto. Y a mí me gusta aclararle a los jóvenes estas dudas que ellos tienen, porque yo como joven muchas veces tuve esas interrogantes y como les comentaba, no tuve la oportunidad de alguien que me las aclarase, pues me ayudase con estas dudas que son importantes en el Señor, tenerlas claras, muy importante, muy importante. Entonces, vamos a leer, okay, ya lo compartí por acá, vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 12, ¿verdad? Vamos a estar leyendo allí para que aprendamos juntos lo que es esto del pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, verso 31, dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Hoy hablaremos entonces de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, lo que también se conoce en el argot cristiano como el pecado imperdonable. Presta mucha atención porque, como les indicaba, muchas personas tienden a confundirse, a, digamos, como dicen los mexicanos, a chicopalarse, a entristecerse, porque piensan que como cristianos han cometido este pecado, y que no tienen el perdón de Dios porque han blasfemado en contra del Espíritu Santo. Y antes de hablar de este pecado, me gustaría también que tomemos en cuenta de que en la palabra de Dios siempre, antes de leer un texto, hay que entender el contexto de lo que el narrador, la persona que Dios estaba utilizando, estaba hablando. En este caso, el que está hablando es el enviado de Dios, su Hijo Jesucristo. Jesús está en la tierra, en su ministerio terrenal, en este momento, y se encuentra con un grupo de fariseos, ¿ok? Es muy importante que sepamos entonces que Cristo no les dijo estas palabras tan fuertes, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se las dijo a sus discípulos, no se las dijo a los no creyentes, se las dijo a los fariseos. Y desde allí ya podemos entonces tener un panorama un poco más amplio y un poco más claro. Empieza
aclararse el sentido de esta palabra del pecado imperdonable, de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ya se sabe que siempre es muy importante saber lo que está ocurriendo en el contexto, en el alrededor de lo que es, en este caso, la persona de Jesucristo, ¿no? Jesús que está hablando en este lugar. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos decían que nuestro Señor Jesucristo estaba echando fuera a los demonios en nombre de Beelzebú, de Satanás. O sea, imagínense algo tan horrendo, algo tan horroroso que están haciendo los fariseos, que están descalificando el ministerio de Jesús. No solamente lo rechazan, sino que lo descalifican públicamente y dicen, no, este echa fuera a los demonios en el nombre de Beelzebú, en el nombre de Satanás. Entonces, en ese contexto, Jesús habla a estos fariseos, les habla, les confronta con esta palabra que es, repito, muy fuerte. Les dice, como leímos en el versículo anterior, él dice en el verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado, o sea, no hay un pecado grande, pequeño, negro, rojo, o póngale el color que usted quiera y el tamaño que usted quiera, que Dios no le pueda perdonar. Dios dice que su amor, su misericordia, su bondad es infinita. El perdón de Dios no tiene límites, no tiene límites. Su misericordia es, imagínense, dice que es infinita. Cuando es algo que es infinito, es algo que es inagotable. Dios ha tenido esa misericordia y tiene esa misericordia con nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él arrepentidos y por medio de Jesucristo. Entonces, aquí dice que todo pecado, antes de decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, Jesús aclara que todo pecado que el hombre cometa le será perdonado. Todo pecado. Así que no importa el pecado que tú hayas cometido, tú tienes el perdón de Dios. Y esto es muy importante aclararlo, porque hay personas que comienzan en los caminos del Señor, vienen de llevar una vida oscura, llena de maldad, una vida donde quizás en su vida antigua fueron asesinos, mujeres que a lo mejor fueron prostitutas, personas que ofendieron a Dios de una manera que uno dice, wow, que la sociedad los discrimina, pero precisamente Jesucristo nos enseña que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y Él vino como médico a sanar la enfermedad del pecado que había en la humanidad. Y Jesús viene como ese perdonador, ese Dios bondadoso, ese reino de Dios que se acerca a nosotros, que nos pide que nos arrepintamos y que tendremos parte en el reino de los cielos. Jesús viene como esa mano extendida de ese puente que se había roto por el pecado, de esa relación entre Dios y la humanidad que estaba rota por nuestro pecado. Dios viene a restituirla por medio de Jesucristo. Entonces, no importa el pecado que tú hayas cometido. Tú que estás escuchando, que quizás dice, no, yo cometí maldad, yo dije muchas mentiras, yo estafé a muchas personas, yo engañé a muchas personas, yo hice mucho daño. Si tú vienes a Dios arrepentido de todo eso que tú hiciste en tu pasado, tú tienes el perdón de Dios. No hay un pecado imperdonable para ti. Y ya voy a aclarar qué es lo que Jesús quiso decir aquí. Pero acuérdate que Jesús le está hablando a los fariseos. Y cuando alguien viene a los pies de Jesucristo, no es fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que conocían la ley. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas que conocían la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas que estaban dentro del pueblo de Dios, decían ser los hijos de Dios, decían ser los que servían a Dios, decían ser los sacerdotes de Dios aquí en la tierra. Entonces imagínense a los fariseos diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios en nombre de Satanás. Entonces, Jesús le habló a los fariseos. Si tú vienes a Jesucristo arrepentido, tú no eres un fariseo. Si tú ignorabas la palabra de Dios, tú no eres un fariseo. Porque tú pecaste por ignorancia. Tú cometiste tus pecados porque no conocías la palabra de Dios. O a lo mejor la conocías, pero muy superficialmente. No fuiste criado en el camino del Señor. O a lo mejor fuiste criado y te apartaste. Entonces, voy a hablar entonces qué quiso decir Jesús con esto de el pecado imperdonable. Primero, para concluir, el pecado imperdonable es un pecado cometido típicamente no por cristianos, sino por fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Personas que conocen la palabra y que a pesar de que conocen la palabra de Dios y que saben que lo que están haciendo está mal, imagínate, dicen que Jesús no es Jesús, sino un enviado de Satanás y que echa fuera a los demonios en nombre de Satanás. Imagínate.
esa persona está en un gravísimo error y está a punto de cometer este pecado, o quizás lo esté cometiendo, pero no quiere decir que no tenga posibilidad de arrepentirse, puede arrepentirse. Hay muchos fariseos que se arrepintieron de este pecado y que fueron alcanzados por la misericordia de Dios. Si tú alguna vez, conociendo la palabra, conociendo las escrituras, siendo una persona que va a la iglesia, siendo una persona que asiste a la iglesia, que se jacta de ser conocedor de la palabra de Dios, dices en algún momento que Jesús está dando fuera a los demonios en nombre de Beelzebú, es decir, que las obras de Dios no son de Dios sino de Satanás, entonces estás en este error. Número 2, para concluir, el pecado imperdonable, aunque sea blasfemia contra el Espíritu Santo, no es tanto un pecado de la lengua, sino una actitud de corazón manifestada en palabras. De la abundancia del corazón habla la boca, es lo que estamos enseñando en este momento. Entonces, si tu corazón está diciendo, en tu corazón tú odias a Dios, desconoces a Dios y no quieres saber nada de Dios, y que aparte de eso con tus palabras dices que las obras de Dios no son hechas por Dios sino por Satanás, entonces estás cometiendo el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todavía hay tiempo para ti para arrepentirte, pero yo sé que muchas personas que me están escuchando no han cometido este pecado, porque tú, en tu corazón, con la actitud de tu corazón, tú amas a Dios. Yo sé que es así. Y si en algún momento no lo amaste, lo odiaste, lo desechaste, y hoy dices que amas a Dios porque te arrepentiste, entonces ya fuiste perdonado. Porque el tercer punto muy importante a aclarar acá es que el pecado imperdonable no es un pecado de ignorancia, sino un pecado que se comete en contra y en plena luz del Evangelio. Estamos hablando de personas que dicen ser evangélicas, personas que se llenan de la palabra de Dios, oran a Dios, y entonces cuando ven a Dios obrar dicen, no, ese no es Dios, es Satanás. Imagínense. Entonces, no es un pecado de ignorancia. Si tú por mucho tiempo, muchísimo tiempo, fuiste un pecador y cometías cualquier tipo de pecado, de oración, te daba igual todo lo que tú hacías, pero lo hacías en desconocimiento de que esto era pecado contra Dios, no conocías la palabra. Yo, por ejemplo, cuando me convertí tenía 22 años y nunca había leído la Biblia, nunca nadie me había dicho, mira, la Biblia es esto, es la palabra de Dios, y la Biblia se lee así, mira, lee un salmo, un proverbio, nunca. En mis 22 años de vida, cuando yo me convertí al Señor, nunca había leído la Biblia, o sea, y yo pequé bastante. Entonces, ¿cómo podría yo cometer un pecado imperdonable cuando yo ni siquiera sabía que era el perdón y que necesitaba el perdón de Dios? Entonces, no es un pecado de ignorancia. El pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no los cometen los ignorantes, los que ignoran las Escrituras, sino los que saben mucho de la palabra, saben tanto de la palabra, que cuando ven a Dios obrar, ellos quieren como que medir si es Dios, o vamos a ver si este es Dios o no es Dios, es Satanás. Si se echa para este lado es Dios, si se echa para acá es Satanás. O sea, están juzgando con algo tan poderoso como es el Espíritu Santo, que operaba en Jesucristo, y que Jesucristo dijo que era necesario que Él fuera Jesús para que nos dejase al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto Divino, a ese que nos ayuda en todas nuestras situaciones. Entonces, es decirle a tu ayudante, a tu ayudador, al Espíritu Santo, decirle que no, tú no eres de Dios, tú eres de Satanás. Y yo creo que ningún cristiano ha hecho eso. Entonces, aunque tú conoces las Escrituras, más bien porque conoces ahora la Escritura, nunca cometerías este pecado imperdonable. Quiero aprovechar para enviarle aquí un saludo a nuestra hermana Rina, que es conectada, Nelson, desde Bolivia, Michael, saludos, Michael Maya dice. Entonces, quiero enviarle un saludo a todas las personas que están allí viendo este video, y dejarles claro entonces qué es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Número 4, el pecado imperdonable consiste en atribuir a Satanás lo que en realidad es de Dios. Es claro, no podemos ver a Dios obrando y decir, no, mira, ese no es Dios, ese es Satanás el que está haciendo eso. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros lo decimos es porque nuestro corazón está apartado de Dios, está alejado de Dios. Entonces, si tú eres una persona que buscas a Dios, que te acercas a Dios, el corazón, el anhelo, tu anhelo es servirle a Dios y agradarle a Dios, no cometerías nunca este pecado, y aun si lo cometieres, tendrías la oportunidad de arrepentirte, porque Dios en su misericordia nos da la oportunidad. Solamente que Jesús dice que es imperdonable, es porque, o sea, le estaba diciendo a los fariseos, no tiene perdón de Dios que ustedes vean al enviado de Dios, al Hijo de Dios, obrar en milagros, obrar en sanidades, echar fuera demonios, y que ustedes le atribuyan ese poder a Satanás. Eso no tenía perdón de Dios.
en ese momento Jesús lo está diciendo. Ahora, si uno de ellos se arrepiente, Jesús incluso los confronta diciéndole, esto es porque les está diciendo, si ustedes se arrepienten, pueden alcanzar la misericordia, si no, no serán perdonados en el reino de los cielos. Cualquier persona que en esta vida cometa este pecado y muera cometiendo este pecado, obviamente no tendrá el perdón de Dios, ¿ok? Eso sí es importante destacar. Muy importante también que el pecado imperdonable es rechazar el testimonio del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y con esto quiero finalizar. El pecado imperdonable es cuando tú ves a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por una humanidad que no merecíamos, y entonces no aceptamos a Jesús, es decir, lo rechazamos. Decimos, no quiero saber nada de Jesucristo. No, pero es que Él murió por ti en la cruz, derramó todo su amor, derramó su sangre para que te limpiase. Y la persona dice, no quiero saber nada de Jesucristo. Esa persona está en peligro de cometer el pecado imperdonable, porque está rechazando el testimonio del Espíritu Santo en la vida y en la persona de Jesucristo. Ese es un pecado imperdonable. No es imperdonable porque Dios no lo quiera perdonar, porque si se arrepiente Dios lo perdona. Es imperdonable porque esa persona no quiere saber del perdón de Dios. Dice en su corazón, yo no necesito el perdón de Dios, yo no quiero el perdón de Dios. Entonces esta persona está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Entonces es muy importante saber que ese pecado entonces es conociendo al Señor. Son personas que conocen el Evangelio, personas que saben del Evangelio, han leído la palabra, han visto las maravillas del Señor Jesús y aún así deciden rechazarlo. Eso es el pecado imperdonable. Pero, muy importante aquí aclarar que también se puede cometer el pecado de manera parcial. Es decir, quizás tú conociste la palabra, conociste el Evangelio, conociste al Señor Jesucristo, lo aceptaste y de repente te apartas y empiezas a blasfemar en contra de Dios y a decir cosas que Dios está haciendo y decir, no, ese es Satanás. Entonces, parcialmente estás cometiendo el pecado. Dios te está llamando hoy al arrepentimiento, a que vuelvas a Dios, aunque le pidas perdón a Dios, Dios te va a perdonar porque no hay un pecado que Dios no perdone, solamente la blasfemia del Espíritu Santo es un corazón endurecido. Y si tu corazón ha estado endurecido, pero tú en este momento abres tu corazón para que Jesucristo entre y ablande ese corazón, quitando el corazón de piedra y colocando un corazón de carne sensible a lo que es el Señor, a su palabra y a su Espíritu Santo, entonces bienvenido una vez más al reino de Dios y recibe el perdón de Dios en esta hora. Recíbelo porque es gratuito. Recíbelo porque Dios es un Dios amoroso, misericordioso y que solo ha estado esperando que tú te vuelvas de tu camino a Él. Entonces, esta es la palabra que yo quería compartir contigo. La blasfemia entonces contra el Espíritu Santo se podría resumir que es rechazar a Jesucristo. Rechazarlo. Los fariseos rechazaron a Jesucristo. Dijeron, no, tú no eres el enviado de Dios, tú no eres el Hijo de Dios. Y lo que haces no lo haces tú, lo haces por el poder de Satanás. Imagínese. Entonces, es hora de que tú digas, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo, tú eres mi Señor y Salvador. Moriste en la cruz del Calvario por mí. Tú derramaste tu sangre para limpiarme y hacerme acepto ante la presencia de Dios. Yo te acepto a ti y acepto al Espíritu Santo dentro de mí. Y desde hoy me convierto en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, recibirás el perdón de Dios. Tienes a Dios. Y si tienes a Dios, no podrás cometer este pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque tú no estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Tú estás amando al Espíritu Santo. Entonces, este video yo sé que fue de mucha edificación para ti. Fue de mucha bendición para tu vida. Solo te pido que le des like, como están haciendo algunos amigos, le están dando like. Y ustedes, aparte de darle like, lo compartan. Y que Dios tenga misericordia de aquellas personas que quieren rechazar a Jesucristo y que tienen un corazón amargado. Todavía están a tiempo de que Jesús haga la obra en su corazón. Todavía están a tiempo. El pecado imperdonable se puede cometer parcialmente, pero puede llegar el momento donde Dios quebrante tu vida, William, donde Dios quebrante tu corazón y tú caigas rendido a los pies de Cristo y te vuelvas del camino de la maldad al camino de la luz, del camino de las tinieblas al camino de la luz y del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y se ha dado una nueva oportunidad. Te habló Cristian Vázquez del Ministerio Agentes de Cambio. Puedes entrar a nuestra fanpage de Facebook, Agentes de Cambio TV,
darle like y compartirla, que estaremos compartiendo, si es posible, diariamente videos de edificación y respondiendo estas preguntas y aquellas dudas que ustedes se hacen. Así que si tienes alguna otra duda o algún otro tema que tú crees que deberíamos hablar en este programa, puedes dejarlo allí en un comentario y con mucho gusto yo lo estaré leyendo y estaremos desarrollando esos temas a través de la Biblia, porque lo más importante es que se hable a través de la Biblia. Entonces, la Biblia nos enseña y nosotros aprendemos. Que la paz, la misericordia y la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Les hablo Cristian Vázquez y será hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.